Hey, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles el mensaje del día. Quiero agradecer a mi equipo de oración allá en El Salvador, los hermanos de Peniel, Sonzacate, de Peniel, La Frontera, de Peniel, Santa Emilia, y los líderes de Peniel, Sonzacate, que están bajo Peniel, bajo el pastor. ah, el pastor Macúa, uh, el pastor César Macúa. Gracias por las oraciones. Ahora les comentaba de que necesitaba hacer mensajes y que oraran por mí. Así que sus frutos. Ese es el mensaje del día. Quiero hablar acerca de qué es acercarse a Dios. ¿Qué es acercarse a Dios? Santiago dice en su epístola: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es que te tiene que uno venir cerca y acercarse a Dios, acercarse. No, no, no. Ese no es el concepto judío, el concepto hebreo. El concepto hebreo de acercarse a Dios es hacer un sacrificio, dar una ofrenda. Una ofrenda, y en este caso se hacía un altar, se mataba un animal y se ofrecía en fuego. Esa era una ofrenda. Y las ofrendas se hacían por pecado, por transgresiones. Habían diferentes tipos de ofrenda. Y ahora vamos a ver una ofrenda que era simplemente una ofrenda para saber cuál era la voluntad de Dios. Por ejemplo, un ejemplo, me quiero mover a otro país y pregunto: Señor, ¿será tu voluntad? Entonces, si tengo que traer una ofrenda, tengo que acercarme a Él. Entonces, para poder encontrar, para poder que Él me responda. Entonces, ¿qué es acercarme a Dios? Entonces, acercarse a Dios es traer una ofrenda. Y en este caso, ya tenemos la ofrenda. No es que vamos a hacer un altar físico y vamos a poner un cordero. No, nuestra ofrenda es Jesús, es la carne de Jesús. Y vamos a ver en este pasaje de que Saúl no obtiene la respuesta. Trajo la ofrenda. Los sacerdotes sugirieron: vamos a hacer la ofrenda, vamos a acercarnos a Dios. Hacen el altar, dan la ofrenda, pero Dios no contesta. Dios no contesta porque hay pecado entre ellos. Y es bien interesante este pasaje, pero lo que quiero explicar es qué es acercarse a Dios. Entonces, ahora por la carne de Jesús nos podemos acercar confiadamente, sabiendo de que tenemos acceso a Dios, y Dios nos va a contestar porque su sangre nos hace justos. Así que dice el versículo 36 de 1 Samuel 14: entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Los soldados. Entonces los sacerdotes de Saúl dijo: acerquémonos a Dios aquí. Wow. Vamos a ofrendar, vamos a hacer una ofrenda, vamos a matar un animal, vamos a hacer un sacrificio. Y se acercaron a Dios por medio del sacrificio. Ahora vamos a ver lo que sucede. Lo que sucede es que Saúl habla y dice que él quería derrotar a los filisteos, quería derrotar a los enemigos de Dios, pero él habla y dice: vamos a ayunar, y el que coma algo, básicamente iba a ser maldecido, iba a estar en el error. Y no se dio cuenta que su hijo Jonatán había comido miel y ah, está en ese pasaje, en ese capítulo. Entonces él no se da cuenta de eso. Entonces, cuando él consulta a Dios, cuando él se acerca a Dios, y los sacerdotes dan la ofrenda a Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, Dios no le contesta porque hay pecado entre ellos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que sucede en el contexto. Versículo 37 del 1 Samuel capítulo 14: y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? Pregunta.
los entregarás en las manos de Israel. Pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ver cómo este pecado ha acontecido hoy. Sabían de que si no le contestaba en la ofrenda, había pecado. Entonces quería saber quién había pecado. Porque vive el Señor que libre a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán. Se pone a hablar, ahí cometió error Saúl. Se pone a hablar algo que al final ni siquiera eso puede hacer, porque el pueblo no lo deja. Pero él en su idea, en su legalismo, es que ese era el problema de Saúl, el que era legalista. Y en su legalista, y aunque no empezó así, Saúl empezó humilde y fue lleno de una manera increíble por el Espíritu Santo, pero conforme se iba desarrollando, empezó a ser legalista. Entonces aquí se muestra su legalismo no basado en el amor de Dios, y dice: ok, aunque sea mi hijo, porque vive el Señor que libra a Israel, aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, versículo 39, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. El pueblo es inteligente, no dijo nada. Entonces dijo a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor: Dios de Israel da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Ok, aquí nos muestra en este versículo, en esta versión de la Biblia en español, en la Biblia de las Américas, pero en la Biblia en inglés dice que usa el Turim y el Urim. Turim y Urim. Y parece que una de ese Turim, no estoy seguro si es el Turim, que es la piedra blanca. El Urim es piedra blanca, creo, y el Turim es piedra negra. La piedra blanca es justificación, no hay culpa. Y la piedra negra es que hay culpa. Podría tener mal el Urim y el Turim, pero creo que Urim es piedra blanca. Entonces, en la versión en inglés dice que echa el Turim y el Urim. Dice que el Turim le quede al pueblo, si el pueblo tiene, y que el Urim nos quede a nosotros, si nosotros dos, yo y Jonatán, estamos libres. Y echa el Turim y el Urim, las piedras, y resulta que les cae la piedra negra a ellos dos. Al pueblo le cae la piedra blanca. Entonces, ya sabía a dónde estaba el pecado, nada más que no sabía si era él o era el hijo. Entonces dice en el versículo 41, Saúl versículo 42, y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Ahora iba a ser otra vez lo mismo de la piedra blanca y negra, pero iba a ser entre Jonatán y Saúl. Si Jonatán era inocente, le iba a tocar la piedra blanca. Si a Saúl iba a ser culpable, le iba a tocar la piedra negra. Entonces le cae la piedra negra a Jonatán. Pero aquí dice, echó Jonatán y le respondió y dijo, y Jonatán fue señalado. Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y le dijo: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Y dijo Saúl: que Dios me haga esto y aún más. Otra vez empieza a hablar de demasiado. Saúl muestra su legalismo. Entonces ahora decreta muerte para su propio hijo. Pero resulta que no puede ni siquiera ejecutar eso porque el pueblo no lo deja. Pero él decreta muerte, dice: aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Versículo 45. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ningún cabello a su cabeza caerá a tierra, porque él no ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. O sea que Saúl ni siquiera ya no recibió la respuesta si tenía que atacar o no. Descubrió que había pecado, Dios no contesta. Pero lo que me llama la atención es
¿cómo se acerca uno a Dios? ¿Cómo se acerca? Ah, como dice en Hebreos, tenemos, acerquémonos a Dios confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Nadie en el Antiguo Testamento se acercaba a Dios solo así. Voy a orar y Señor, aquí estoy. No, todos los que se acercaban a Dios hacían un sacrificio. Por eso vemos a Abraham, cuando se iba a acercar a Dios, creaba un altar, hacía un sacrificio. Le llama a Pablo una ofrenda viva. Una ofrenda viva es lo que hacían, una forma de venir hacia Dios. Nadie nada más se ponía a decir, oh Señor, grande eres y tú creaste los cielos y la tierra. No, si querían acercarse a Dios para una petición, eso especialmente una petición, tenían que tener una ofrenda. Y ahora nosotros, ¿cuánto más podemos acercarnos a Dios por medio de la carne de Jesús? Un sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. Y ahora vemos de que el sacrificio, la ofrenda puede ser la correcta, pero muchas veces hay pecado. Entonces ahí tenemos la sangre de Jesús. Tenemos el sacrificio, como podemos venir hacia Dios, y tenemos la sangre de Jesús que nos hace dignos de que Dios nos conteste. O sea que nosotros no podemos quedarnos sin una respuesta. Tal vez no llegue en el momento, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque somos dignos, no por nuestras obras, sino por la sangre de Jesús. Traemos su carne, o la ofrecemos, y somos dignos porque es por su sangre. Entonces, a veces sucede que no es la ofrenda correcta. En el caso de Caín y Abel, Caín ofrece los vegetables y Abel ofrece una oveja, ofrece sangre, ofrece una oveja. Entonces esa era la ofrenda correcta. Pero en este caso de Saúl había pecado, no era digno de que Dios le contestara. Trajo la ofrenda, pero no había. Y la ofrenda era lo que los sacerdotes dijeron. Ok, si no, vamos a acercarnos a Dios. ¿Será que vamos a atacarlos? ¿Será que Dios nos va a dar la victoria o no? Vamos a preguntar, vamos a acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por medio de un sacrificio, una ofrenda. Y en ese caso es Jesús, la ofrenda de Dios. Así que eso es todo por el día de hoy. Gracias a mi equipo que se apoda el Escuadrón de la Vida allá en El Salvador. Dios les bendiga. Los veo mañana. Bye bye.